Ok, vamos a iniciar. ¿Qué tal? Reciban todos un cordial saludos y de verdad que muchas gracias primero por su asistencia el día de hoy. El día de hoy sabemos que es un día feriado y debemos estar en casita y aprovechando, ¿no?, estas circunstancias para poder llevar a cabo nuestro webinar, que es un tema muy importante y muy fundamental, tanto para algunos estudiantes que se encuentran de repente en la carrera de psicología y otras personas que tengan la iniciativa de poder asistir a un psicólogo, ¿no? A consultoría psicológica, sea un tratamiento psicológico y la seguridad y la confianza que uno necesita, porque inicialmente uno tiene miedo, ¿no? Como que a poder abrirnos ante el psicólogo o inclusive ante cualquier persona. Entonces es muy importante saber algunos aspectos fundamentales, como el tema de la confidencialidad y que el psicólogo va a guardar la información que nosotros le brindemos como pacientes, ya que es un medio por el cual nosotros nos encontramos y es fundamental que el psicólogo como norma ética profesional guarda esta información que nosotros solemos decirle, ¿no? En nuestra sesión psicológica, en la evaluación que nosotros tengamos con él. Bien, entonces voy a compartirles un link de asistencia, por favor, para todos los participantes. Me comentan si pueden abrirlo y si pueden rellenarlo. Es fundamental también para nosotros como estudiantes de la carrera de psicología. Me presento, mi nombre es Edgar Paco, estudiante de la carrera de psicología, y aquí también tenemos a mi compañera Maritza, que se va a presentar a continuación. Buenas tardes a todos, mi nombre es Maritza. Muy bien. Entonces, sí, me comentan si se puede abrir el link de asistencia para poder iniciar. Vamos a darle 1 o 2 minutos para que puedan rellenar. Es una encuesta breve sobre su asistencia, algunos datos fundamentales. Bien, André nos comenta que sí se puede abrir el link de la asistencia. Si todos podemos rellenarlo en este momento sería genial y nos ayudaría muchísimo de todas maneras. Ok, creo que ya la mayoría está rellenando, o me comentan si quieren un poquito más de tiempo para poder facilitarles y poder ya dar inicio al webinar del día de hoy. Nos comentan, por favor, pueden activar sus micrófonos, pueden activar sus cámaras, o en todo caso también pueden estar interactuando con nosotros a través del chat del Google Meet. Ok, Elizabeth, muchas gracias. Gracias. Aquí Elizabeth nos comenta que ya terminó de rellenar. Esperemos que también las demás personas también estén rellenando la asistencia. Nos ayudan muchísimo, como les comento una vez más. Y agradecerles por su participación y por su tiempo el día de hoy. Bien, entonces vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, que tiene que ver con el tema, como bien está presentado aquí en la diapositiva, el manejo lucrativo de la información confidencial de un paciente. Y perfecto, ¿no? Creo que todos en algún momento, y si no, no hemos asistido todavía a consultoría psicológica, creo que en algún momento todos necesitamos pasar por ello y lo hemos pensado. Entonces, qué importante es esto, pero también existen algunos miedos. El tema de la inseguridad y decir, ok, voy a comentarle cosas muy personales a una persona que de repente no conozco. Si bien es un especialista y él sabe lo que va a hacer porque es su profesión como tal el psicólogo, pero es una persona que nosotros muchas veces no tenemos esa confianza porque no lo conocemos. Entonces, ¿cómo poder brindarle información privada y tan personal y tan propia de uno mismo, que es más que a veces no se lo comentamos a nadie? Y esa muchas veces nos puede costar bastante, ¿no? Entonces, para ello es fundamental tener en consideración que todo psicólogo tiene como normas éticas, primero, el tema ético profesional de no brindar esta información que el paciente se le refiere en una entrevista o en una evaluación psicológica, ¿no?
tiene como norma y principio ético fundamental ello, que esa información que se va a brindar y que el paciente lo refiere en la evaluación psicológica, netamente se va a quedar dentro de la evaluación y el psicólogo, el profesional, por más que pase lo que pase por A o B cosa, no va a poder y no tiene el derecho a compartir o divulgar la información del paciente que le ha referido, ¿no? Entonces, eso es una de las tantas cosas que muchas veces no te da esa seguridad, esa confianza en poder visitar y acercarnos a consultoría psicológica, ¿no? Otro de los temas principales también está que para las empresas, en este caso, el tema que muchas veces, por ahorrarnos todo el proceso de la evaluación psicológica, la persona que quiere postular y la empresa como tal le pide que tenga firmado un informe psicológico por un profesional de la salud, saltamos ese proceso y engañamos a la empresa, ¿no? Entonces, aquí están los psicólogos que quieren firmar el informe nada más, dar su sello y saltarse ese proceso, que por A o B motivos siempre está mal por ambos lados, ¿no? Tanto por el lado del psicólogo como por el lado de la persona que no pasa este proceso de evaluación, porque si una empresa te pide esta evaluación psicológica son por requisitos que requiere ciertos puestos de trabajo. Entonces, bajo estos dos ejemplos y estas premisas, vamos a dar inicio a nuestra evaluación, a nuestro webinar que tiene como título el manejo lucrativo de la información confidencial de un paciente, para lo cual vamos a tener a cargo de la ponencia del psicólogo, licenciado y colegiado José Luis Quiñones García. Él cuenta con 4 años de experiencia en las áreas, ocupacional, clínico y educativo. Bien, si se encuentra el psicólogo Luis Quiñones García, por favor, y se puede presentar también, lo agradeceríamos. Las dudas que podríamos llegar a tener cuando vamos a un psicólogo, cuando nos estamos formando como psicólogos. Veo por ahí algunas personitas que son también de la carrera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Algunas personas que por ahí tal vez tengan el deseo de llegar a ir a algún psicólogo por X o Y motivo en diferentes situaciones. Y este tema justamente que nos estaba comentando nuestro moderador Edgar, que es justamente el ver o el determinar qué tanto secreto, qué tantas cosas podemos llegar a decirle a nuestro psicólogo o psicóloga incluso, ¿sí? Para eso vamos a tener en cuenta algunas palabritas esenciales, algunas palabritas claves que vamos a ir viendo en el transcurso de toda la ponencia. Una de estas palabras es consentimiento, ¿sí? ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento básicamente es el consentir, el dar permiso a. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotras acudimos a una consulta psicológica, estamos dándole de manera verbal el consentimiento, el permiso para que nuestro psicólogo pueda hacernos preguntas, pueda hacernos tal vez indagar un poquito acerca de nuestra historia, nuestro historial, cosas que hemos vivido en el pasado, cosas que estamos viviendo en el presente, para que a raíz de esa información nuestro psicólogo o nuestra psicóloga pueda tener la mejor orientación en nuestro tratamiento, ¿sí? Ese consentimiento siempre va a ir de la mano de los dos, tanto de nuestro paciente como del psicólogo o la psicóloga encargada. ¿Cómo se va a hacer? De manera verbal o también incluso de manera escrita. Cuando tú llegas a una consulta psicológica, ¿qué es lo que primero que vas a ver en esta consulta? Y algunos que tal vez ya han ido alguna vez lo van a poder confirmar por medio del chat. En esa primera consulta, en ese primer acercamiento que vas a tener con tu psicólogo, lo que va a pasar es que él o ella te va a explicar absolutamente todo lo que van a hacer, ¿no? Mira, este es un procedimiento que va a durar un cierto tiempo, los avances se van a dar de manera progresiva, va a ser poco a poco, no va a ser inmediato, eso es esencial que todos y todas tengan en cuenta que las mejorías van a ser siempre progresivas, no van a ser de manera inmediata, ¿sí? Al mismo tiempo, se les va a estar consultando durante todo lo que viene siendo el proceso terapéutico, el proceso de consejería,
sobre los avances, sobre qué cosas se pueden o no tocar. ¿Por qué? Porque hay información muy sensible, muy susceptible para muchas personas, que dependiendo de la expertise del psicólogo o de la psicóloga, vas a ver en qué momento poder tratarla, en qué momento abarcar o hacer ciertas preguntas. Otro de los términos que vamos a ver el día de hoy es el anonimato. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros acudimos a una consultoría, a una asesoría o a una terapia, toda la información que nosotros le podamos dar a ese tratante, al terapeuta, va a ser siempre en anonimato. Esa información que se desvela en ese espacio, en ese tiempo, va a quedar únicamente con tu tratante, con tu terapeuta o con tu consejero o consejera, ¿sí? Siempre es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque como justamente lo comentaban al inicio, a veces acudimos a consulta y tenemos ese miedo, ¿no? Ok, pero ¿qué va a pasar si le comento yo esto a mi psicóloga? ¿Qué va a pensar de mí? Absolutamente no tenemos que tener esas ideas. Todo lo que pase dentro del espacio, dentro del tiempo de consultoría, siempre va a quedar para esa persona. Otra de las palabras es confidencialidad, justamente el mantener el secreto, el mantener la información sensible únicamente con el psicólogo, con la psicóloga. El secreto profesional, esto es un término más que nada para aquellos que están estudiando o que se están formando en la carrera de psicología, si es que hay algunos por ahí. El secreto profesional es el derecho de todo psicólogo o psicóloga de mantener el secreto, ¿sí? ¿Por qué el derecho? ¿Qué es lo que pasa? Más adelante vamos a ver por qué es que tenemos ese pequeño derecho nosotros. Ética profesional. Todo psicólogo, todo profesional que está trabajando y laborando en lo que viene siendo salud mental, tiene siempre que resguardar la ética profesional de nuestra carrera. ¿Por qué? Es de vital importancia para que la información que nos están compartiendo nuestros pacientes, nuestros tratantes, no sean difundida, no sea tergiversada, no sea mal informada y mal transmitida a otras personas, a excepción de algunos casos que vamos a ver en unos momentos. Y el paciente, justamente un término que estoy diciendo reiteradas veces en estos momentos, ¿no? Paciente. ¿Quiénes son los pacientes? Paciente va a ser toda esa persona, o incluso en algunos casos ya se está cambiando este concepto, se está adaptando a otro nombre que se le llama cliente también. Cliente o paciente va a ser aquella persona que acude a una consulta psicológica, que llega a un tratamiento o a una consejería con algún psicólogo o profesional de la salud mental. Muy bien, entonces para iniciar vamos a ver esto de aquí. Es deber de todo psicólogo, de todo psicóloga, salvaguardar y velar primordialmente por la salud de su paciente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué quiero saber yo esto? Esto significa que no importa lo que pase durante la consultoría, no importa si es que hay terceros, terceras inmiscuidos en la historia de nuestro paciente, siempre en todo psicólogo lo que va a primar es la salud y el bienestar del paciente. No importa si es que hay terceros relacionados, no importa si es que, por ejemplo, casos X o Y que se me vienen a la mente, que cierta persona le mintió a tal persona o cierta persona tal vez dijo algo contraproducente contra otra, no importa, siempre lo que vamos a hablar nosotros es por el bien de nuestro paciente. Es por ello que nosotros debemos de tratar a toda persona con empatía, con compasión y siempre con responsabilidad. Te vas a dar cuenta en algún momento si es que acudes a consultoría o terapia psicológica que tu psicólogo o tu psicóloga va a tratar en todo momento de darte las palabras un poquito más sencillas para ti. Puede ser que en algún ámbito de su vida utilicen palabras un poquito más técnicas, un poquito más de la carrera para los mismos profesionales, y en otros aspectos va a usar palabras un poquito más sencillas que se adecúen más al entendimiento de nuestro paciente, porque nuestro fin es velar por el entendimiento y la comprensión de ellos y de ellas. Al mismo tiempo, en el caso de la docencia, sí está permitido la difusión de información que hayamos obtenido nosotros en consultorías, en algún tipo de informes, de recaudación de información, auditorías incluso también. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Obviamente, para aquellas personas que están tal vez en el proceso de formación de psicólogos y psicólogas, han escuchado a sus profesores, a sus docentes, o en algún momento tal vez, si es que tienes algún conocido por ahí, hayas escuchado que este docente ha compartido información acerca de algún paciente que ha tenido, o de algún estudio que ha hecho en algún tipo de empresa, ¿sí? Tú te preguntarás ahora, con todo lo que te he dicho hasta ahora, entonces, ¿por qué me está compartiendo este tipo de información? Eso es porque sí, puede darte información con un fin docente, con un fin educativo. Sin embargo, la información que te va a dar va a ser lo suficientemente concisa como para que tú no llegues a encontrar quién es esa persona a la que se está refiriendo, ¿sí? No es lo mismo decir,
X persona me dijo que había pasado por un evento traumático, a decir el nombre explícito de la persona y decir lo que pasó. Es muy distinto. Se puede transmitir cierta información siempre y cuando se mantenga lo que era el anonimato de la persona, la identidad y salvaguardar lo que es la identidad de la persona. Por último, también tenemos lo que es la información obtenida de un paciente siempre va a quedar en secreto con el psicólogo, incluso después del deceso, del fallecimiento de esta persona. Si es que yo he tenido como paciente a una persona que ya ha pasado a mejor vida, que ha tenido un deceso, esta información que este paciente me ha guardado a mí, me ha confiado a mí, no puede salir de mi boca, aunque esta persona ya no esté en este plan, ya no esté en esta vida. ¿Por qué? Porque esta es información que me confió a mí en un momento de entrevista. Esta es información en muchos casos muy sensible, la cual en manos equivocadas puede ser contraproducente. Seguimos. Entonces, ya les he ido mencionando que todos los psicólogos y psicólogas debemos de mantener siempre el secreto, debemos de mantener el anonimato de nuestro paciente para salvaguardar lo que viene siendo su integridad. Pero hay algunos casos, como justamente en el caso de la docencia, en el cual los psicólogos sí tenemos la potestad de poder divulgar, no divulgar, pero poder compartir cierta información, ¿sí? ¿Cuáles son estos casos? El primero, cuando se exija por el bien del propio consultante, por el bien del propio paciente. ¿Debido a qué? A que esta persona, a que este paciente vaya a causarse daño a sí mismo o a los demás, ¿sí? Muchos casos de depresión, muchos casos que llegan a consulta de intentos de suicidio o intentos de a veces de autoinfligirse daño, o tal vez si es que en consulta un paciente, un consultante, llega a decirnos, ¿no? Estoy tan mal que quiero hacer esto en mi trabajo y quiero reaccionar de una mala manera con otros, con otras, X o Y situación que pueda poner en riesgo la vida de otras personas, en ese caso sí se puede compartir esa información. Ahora, vamos por partes. No quiere decir que automáticamente me dicen esa información y yo, aló policía, no, no es así, tranquilos, tranquilas, no quiere decir eso. Quiere decir que bajo unas ciertas normas que cada profesional va a seguir, bajo ciertos pasos, esta información la va a compartir con una autoridad pertinente. No es que automáticamente va a llamar o decirlo a ciertos individuos cualquiera, no. Es un profesional que ya está establecido, es un profesional que ya está determinado por ciertas normas, ciertos pasos a los que se les va a compartir esta información, ¿sí? En el caso de intentos tal vez de autoinfligirse daño, lo más probable es que se comunique al familiar más cercano que tenga esa persona. ¿Para qué? No para que se alarme, no para que haya una escena escandalizante, sino para que esta persona trate con sumo cuidado, para que trate de velar también por la salud de este paciente, de este señor o señorita que está llegando a consulta con este tipo de aquejamiento, con este tipo de sentimientos, ¿sí? ¿En qué otro caso se puede llegar a compartir información de las consultas? Cuando se trate de evitar la comisión de un delito o de prevenir algunos daños que pudieran haber. Sí, justamente lo que habíamos mencionado, ¿no? Yo ya estoy harta de todo esto y quiero llegar a mi casa y simplemente desquitarme con la primera persona que vea. Alerta roja, ¿sí? La persona no nos está diciendo de manera explícita que va a cometer un delito. Sin embargo, nos está dejando entender en la consulta que es posible que llegue a tener una reacción impulsiva, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Que nosotros como psicólogos como tal no podemos llegar a, si es que la información no es explícita, si es que no nos dice como tal las palabras, no podemos llegar allá a compartir esa información. Tenemos que ir a medida de preguntas, a medida de, obviamente, empatía, tratar de lo primero, entender la posición de la persona, ¿sí? Lo segundo, una vez habiendo entendido la posición de la persona y por qué está teniendo ese tipo de quejas, ese tipo de sensaciones, ese tipo de conductas incluso, poder direccionar, poder darle algunas herramientas a ese paciente para que justamente lo que haga no sea esta conducta, ¿no? No sea lo peor, no sea un delito. Otra, cuando el psicólogo o la psicóloga deba de defenderse ante denuncias efectuadas por el consultante, por el paciente, ¿sí? Hay muchos casos en los cuales justamente algunos pacientes llegan a consulta y dicen, no, ¿sabes qué? Mi psicólogo, mi psicóloga está que esto me trata mal, está que hace esto, no me gusta la forma en la que está llevando la terapia. Voy a denunciarle. Ok, perfecto. Acudes con tu denuncia, tienes totalmente el derecho
Sin embargo, tenemos que saber también que en esos casos el psicólogo, la psicóloga, el profesional tiene el derecho de compartir alguna información que haya sido compartida en el ambiente, en el espacio de la consulta. ¿Por qué? Para poder salvaguardar su identidad como profesional. Y por último, cuando el propio consultante, cuando el propio paciente, cuando la propia señorita, señor, lo solicite por escrito o de manera verbal. Ahora, ¿de qué manera puede ser escrito? Mediante un informe psicológico, ¿sí? El informe psicológico es un documento que nosotros los psicólogos les damos a nuestros pacientes para que puedan, que es un documento legal, mediante un documento certificado, puedan acreditar de que sí, se encuentran bien o de acreditar cuál es su estado actual mental, en cuanto a su salud mental, ¿sí? El psicólogo va a emitir este informe mediante la información que se haya recaudado en la entrevista, en la consultoría. Incluso algunos también lo que hacemos es la aplicación de ciertas pruebas, ciertos cuestionarios para poder llegar a un diagnóstico o para poder llegar a descifrar mejor cuáles son las características de la personalidad de nuestro paciente, ¿sí? No te asustes si en algún momento tu psicólogo o tu psicólogo te va a pedir que llenes un cuestionario de cierta cantidad de preguntas. Al contrario, siéntete conforme. ¿Por qué? Porque significa que ese psicólogo o esa psicóloga va a estar tratando de recaudar la mayor cantidad de información acerca de ti para poder llegar a un buen tratamiento, para poder llegar a ti de una manera más idónea, ¿sí? En el caso de los menores de edad que también llegan a consultoría por X o Y motivo, la información que se revele o que se plasme en los informes psicológicos siempre, siempre, siempre va a ser únicamente la necesaria para que su apoderado, para que la persona que la está solicitando eh, pueda mantener la salubridad de ese pequeño, de esa pequeña, ¿sí? Si es que nos ha compartido información tal vez no tan trascendental, no se va a poner en el informe, ¿sí? Y ojo, se tiene que tener el consentimiento tanto del apoderado como del menor, ¿sí? No es únicamente necesario que, ¿sabes qué? Yo soy el padre de fulanita y necesito que me hagas el informe de la entrevista que has tenido. Ok, entonces vamos a consultar con fulanita, oye, ¿sabes qué? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes cómoda con esta información? Vamos a hablar acerca de esto, ¿sí? No es únicamente como que, ¿sabes qué? Necesito esto, pum, ya, se hace. No, se tiene que tener el consentimiento siempre del paciente, incluyendo a los menores de edad, ¿sí? Ahora, obviamente los psicólogos también viendo de que lo está pidiendo su apoderado, la persona que está encargado de él o ella, vamos a tratar siempre de eh, comprender el punto de vista del menor, tratar de decirle, ¿sabes qué? Esto es para tu mejoría, esto es para tu bienestar. Ahora, todo esto que hemos dicho durante estos minutos es siempre, 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 siempre acreditado por el Colegio de Psicólogos y más que nada lo que viene siendo nuestro código de ética y de deontología, ¿sí? En ese código de ética están aquí transcritas todas las normas, todas las directrices que tenemos que seguir los profesionales de la carrera de psicología para salvaguardar la identidad de nuestros pacientes, para salvaguardar lo que viene siendo tanto su salubridad mental como nuestra también identidad profesional, ¿sí? ¿Qué pasa en algunos casos que se da justamente como lo mencionaron al inicio nuestro moderador? En algunos casos en los que se pide un informe, se pide información, pero ¿qué es lo que pasa? El operario, el consultante, la persona que llega a consulta dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar tus 50 solcitos, pero tú me haces mi informe, pues, ¿no? Algo muy coloquial, algo muy que se puede llegar a dar incluso, ¿sí? El psicólogo que está actuando bajo las directrices del código de ética, lo primero que debe decir es, no, ¿sabes qué? Esto no se puede realizar por tal motivo. Si tú deseas, podemos hacerte una evaluación y en base a esa evaluación yo te hago un informe, yo te hago un acta que diga que has pasado por un informe y te doy tu estado de salud mental actual. Pero no te puedo hacer un informe en base a nada. ¿Qué pasa si un profesional de la salud mental llega a hacer un informe y simplemente es obviamente por un tema de interés económico? Le ha pagado una cierta cantidad y ha hecho este informe sin información, sin haber aplicado pruebas, sin haber una entrevista de por medio. Entonces se está cayendo en fraudulencia. Y es en base a los artículos 6, 14 y 18 del Código de Ética de todo psicólogo que obviamente está cayendo en fraudulencia, está yendo en contra de esto. Y es penado legalmente, sí, puede ser llegado a corte. Si es que se llega a detectar que algún profesional ha brindado información
sin las directrices adecuadas, sin haberte evaluado, sin haberte aplicado siquiera una prueba, haber tenido una pequeña entrevista contigo, ¿sí? Ok, entonces hasta aquí tenemos lo que viene siendo la información acerca de nuestra confidencialidad, nuestro secreto con nuestros psicólogos, con nuestras psicólogas. Vamos a tener un periodo de unos 2 minutitos para que todos ustedes puedan ir poniendo por medio del chat aquellas preguntas que tengan acerca de la información que se ha brindado. Si es que alguno también incluso ya ha comentado alguna pregunta, nuestros moderadores por ahí por favor me van acercando aquellas preguntas que tengan. Si es que quieren compartir algún caso de manera anónima, de manera en la cual no se brinden los nombres también de esa persona, siéntanse con total libertad de poder hacerlo, no hay ningún inconveniente. Recordemos que estos espacios son únicamente confidenciales, ¿sí? Si desean tal vez por ahí incluso lo que viene siendo datos acerca de consultoría de psicólogos, van a tener a nuestros moderadores para que ustedes se puedan acercar a ellos, para que puedan hacerles algunas consultas y ahí ellos les van a brindar las directrices, ¿sí? Si tienen alguna pregunta acerca de algún término, acerca de alguna experiencia que hayan tenido, siéntanse totalmente libres de hacerla. Tenemos un periodo de 1 minuto y los dejo en manos de nuestros moderadores. Sí, muchísimas gracias, psicólogo José Luis Quiñones. De verdad que ha sido muy interesante toda la ponencia que nos ha dado y la información que nos ha dado también. Es fundamental, creo que para cualquier persona que se encuentra en esta sala, tanto para los estudiantes de la carrera de psicología como para las personas que asisten ya a consultoría psicológica e inclusive para las personas que todavía están en esa decisión, ¿no? De tomar esa decisión y decir, ok, voy o no voy, pero si me da miedo compartir cierta información mía, tan propia, tan mía, ¿no? Entonces, existe ese miedo, pero el día de hoy, gracias a su ponencia, nos ha aclarado algunos puntos que son fundamentales. Y aquí tenemos algunas dudas que nos están presentando nuestros participantes. Bien, vamos con Nayeli. Nayeli nos comenta, ¿no? Para usted, psicólogo, bajo su experiencia laborando como psicólogo, ¿qué nos podría recomendar para no caer en tentaciones como el recibir dinero a cambio de alterar los resultados de un paciente? Perfecto, Nayeli, muchas gracias por tu pregunta. Sí, ¿qué es lo que podemos hacer? Siempre mantener la mente de que nuestro fin como psicólogos es salvaguardar la salud de la persona. Nosotros no sabemos por qué esta persona tal vez está llegando a consulta y nos está solicitando el modificar cierta información, el tergiversar alguna información que nos ha compartido en la entrevista. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Tener siempre en mira nuestro objetivo primordial. Todo psicólogo, todo psicóloga, la mira es el bienestar del paciente. ¿Qué es lo que pasa con nuestro paciente que nos está pidiendo un cambio de información? ¿Qué es lo que pasa con la información que estamos dando que tal vez no es lo suficientemente eh, abarcadora para nuestro paciente o nuestra paciente, ¿sí? Siempre pensar en el fin primo, que es nuestro paciente, en la salubridad de esa persona. Ahora, es muchas veces tentador justamente esto, ¿no? Voy a recibir un dinero fácil, porque simplemente me va a estar dando un dinero y yo voy a brindar una información que tal vez no es muy difícil de sonsacar, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí también tienes que ver una cosa. Si en algún momento caes o caemos en eso, tenemos que tener en cuenta de que existen leyes, existen normas. No está únicamente el código de ética de los psicólogos, está la ley del trabajo en psicología. Entonces, si en algún momento se llega a descifrar ese tipo de acto fraudulento, nosotros corremos el riesgo de perder toda credibilidad y toda posibilidad de trabajar como psicólogos. El Colegio de Psicólogos tiene total autonomía para poder quitarnos nuestra colegiatura, nuestra habilitación y nuestra credibilidad como psicólogos, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. No sé si dejé en claro tu duda o si quieres hacer algún otro tipo de acercamiento, Nayeli. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien, aquí tenemos otra pregunta de Ángeles Urbay. Nos comenta, si un psicólogo se siente atacado por el paciente, ¿es dable que muestre una reacción impulsiva en el momento? Perfecto. Hay una respuesta radical en cuanto a esto y es no, ¿sí? No. El psicólogo es el profesional que bajo toda situación, bajo cualquier momento de consultoría, de terapia,
tiene que mantener siempre la calma, tiene que mantener todas las directrices necesarias para que justamente el paciente, para que justamente no haya este tipo de roces con el paciente, no haya este tipo de altercados, ¿sí? Es más, se da muchas veces en consultoría, en alguna entrevista, en la cual se hace una pregunta muy sensible para el paciente, una pregunta que tal vez llega a tocar fibras muy, muy, muy profundas, y el paciente se siente atacado. Entonces, como el paciente se siente atacado, su primera reacción es contraatacar, diciendo algún comentario poco asertivo, diciendo alguna crítica un poco filosa para el psicólogo. El psicólogo tiene que entender que en todo momento siempre se está tratando información sensible. En todo momento nuestro paciente podría llegar a tener este tipo de reacciones y nosotros tenemos que estar totalmente en conciencia de eso, ¿sí? No es dable que en algún momento algún psicólogo pueda llegar a reaccionar de manera impulsiva. Al contrario, tiene que mantener la calma durante todo momento. Excelente, muchas gracias por su respuesta. Y aquí tengo otra pregunta de uno de los participantes que me parece fundamental y a ver si aquí nos podría explicar un poquito más y dar algunos tips de cómo elegir a un buen psicólogo. ¿Cuáles serían los puntos claves que nosotros tenemos que tener en consideración para elegir un buen psicólogo, ¿no? Porque muchas veces en este caso no es como que un médico que te receta y listo, ya es como que te da tu receta médica, qué es lo que debes comprar para que te sientas mejor, físicamente hablando, pero en este caso es totalmente diferente porque se trata de un tema emocional, algo psicológico y es algo muy importante. Entonces, ¿qué tips o qué recomendaciones nos da usted bajo su experiencia para poder tomar la decisión correcta o acertada? Perfecto, muchas gracias Andrea por esa pregunta. Sí, muy importante saber qué hago yo para saber que mi psicólogo me va a tratar bien. Lo primero y lo básico, y es algo muy fácil que todos pueden hacer, y en ese momento si quieren buscarme a mí, pueden hacerlo, no hay problema. Busquen el nombre de su psicólogo en el colegio de psicólogos, ¿sí? Este psicólogo tiene que estar colegiado y habilitado para poder ejercer la profesión. Primero, esencial, básico y primordial, eso. Tienen que buscar el nombre de su psicólogo en el colegio, en la base del colegio de psicólogos. Entren ustedes a Google, colegio de psicólogos, incluso creo que hay una opción que ellos han facilitado que dice conoce a tu psicólogo. Ahí entran a ese link, ponen el nombre completo de su psicólogo y les va a salir. No colegiado, sí colegiado. Ok, si está colegiado, perfecto. Segundo paso, tiene que estar habilitado. Si está colegiado, les va a aparecer en verde, habilitado. Perfecto, ok. Ahí ya tenemos lo básico, lo primordial, ¿sí? Ahora, eso es lo primero que tienes que saber, si tu psicólogo está habilitado o no está habilitado. Si está habilitado, procedemos con lo siguiente, que es saber cuál es el problema, cuál es la razón por la que estás llegando tú a consulta. Si tu razón de llegar a consulta son problemas familiares, tu psicólogo o tu psicóloga tiene que haber llevado algún curso, alguna especialización, algún taller siquiera, acerca justamente de lo que es la terapia de familia. Si es que tú estás llegando a consulta por un problema del colegio, problema de tu psicólogo o tu psicóloga tiene que haber tenido formación justamente en orientación vocal, en tal vez aplicaciones con ámbitos educativos, ¿sí? Entonces, dependiendo del tema que tú quieras tratar, ver si es que tu psicóloga ha tenido formación en eso. Si es que esos dos requisitos, entonces perfecto, vas por buen camino y tu psicólogo o tu psicóloga sí te va a poder brindar la ayuda que tú vas a necesitar. Sí, psicólogo José Luis. En la última parte se le escuchó un poquito entrecortado. No sé si las últimas recomendaciones se le estaba entrecortando justo en la parte en la que estaba hablando de los niños en la etapa preescolar. Nos estaba dando ese ejemplo, si podría hacernos algo pequeño nada más, algo resumido para tenerlo en claro. Sí, claro que sí, gracias. Ya, les decía entonces que dependiendo del tipo de consulta por el que tú vayas a un psicólogo o psicóloga, tu tratante, tu terapeuta, tiene que tener mínimo una formación en eso, ¿sí? Haber llevado algún curso, haber llegado a alguna formación, especialidad en el tema que tú quieres llegar a tratar. Si es un tema de familia, especialización en familia. Un curso o un taller de terapia de familia. Si es tema educativo,
o tema de colegio, orientación vocacional, problemas del aprendizaje, algún curso o alguna especialización que tu terapeuta, que tu psicólogo haya tenido para poder darte la información que necesitas. Muchas gracias, psicólogo, por esa retroalimentación. Y sí, qué importante debe ser, ¿no? Que el psicólogo, muy aparte que termina la carrera, es importante la especialidad en la que se desarrolle. Entonces, si nosotros tenemos un problema de repente amoroso, ir con un especialista en tal rama. Y de repente también, como estaba mencionando, un estudiante, ¿no? Que son más problemas académicos, escolares, entonces con un especialista también en el área. Y muchas gracias por ello. Y vamos a pasar con la siguiente pregunta que tenemos aquí, que nos hace Joana, y nos dice, ¿en qué momento usted cree que un psicólogo puede caer en dicha acción? Perfecto, Joana. Muchas gracias por la pregunta. No sé si nos podrías especificar en qué acción en específico. Me imagino que tiene que ver con la pregunta anterior acerca de lo que es recibir dinero y todo este tema de la fraudulencia, ¿no? Voy a responderte en base a eso y si no es eso, ok, perfecto, sí, me confirmas Sí. entonces. Muchas gracias. Entonces, ¿en qué momento un psicólogo puede caer en dicha acción? Justamente por el desconocimiento, ¿sí? Muchas veces algunos psicólogos desconocen justamente toda esta información, aún siendo ya graduados y aún habiendo tenido su formación como psicólogos, desconocen esta información que ustedes están teniendo el día de hoy. No saben que si es que realizan un informe fraudulento, pueden llegar a tener un proceso judicial. No recuerdan muchas veces que en la psicología nuestro fin y nuestro objetivo más supremo va a ser el bienestar de nuestro paciente. Entonces, muchas veces por la desinformación o muchas veces por el confiarnos en hacer justamente consejerías o terapias sin la especialidad, sin tener la información, sin saber que el caer en fraude puede llevarnos a situaciones conflictivas, nos hace caer en ello. Entonces, es muchas veces la información la que nos lleva a ello. Muchas gracias por la respuesta a esa pregunta, psicólogo. Y aquí hay una pregunta que me llama bastante la atención, en particular también como estudiante de la carrera de psicología, que lo hace Britney. Britney nos comenta, ¿cómo se siente al lidiar usted con los problemas de los demás o cómo maneja la sobrecarga de su trabajo laboral? Esto basándose, ¿no? En que como se recibe usted también que recibe bastantes pacientes y de cierta manera absorbe esa carga emocional de los problemas que vienen, con los que vienen los pacientes. Entonces, ¿de qué manera usted lidia con ello? Ahora que nosotros nos encontramos en esta etapa de formación, ¿qué tips nos aconseja? Por ahí he escuchado que también es bueno que nosotros como psicólogos no significa que tengamos el mundo resuelto, por así decirlo, sino que también necesitamos un psicólogo de cabecera al que nosotros tenemos que asistir intermitentemente, ¿no? Para que nos ayude y también de cierta manera descargar. No sé si por ahí va un poco, pero quisiera que usted me aclare ya que tiene la experiencia en ello. Edgar, buen acercamiento el tuyo. Efectivamente, sí, todo psicólogo en algún momento puede llegar a cargarse un poco por los problemas. Eh, a ver, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Puede llegar en algún momento de la consultoría de todo psicólogo un paciente que tenga problemas que el propio psicólogo en algún momento ha tenido, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Se espera lo idóneo, la situación más hermosa sería que cuando un psicólogo comienza a hacer terapias, haya podido resolver los conflictos que ha tenido hasta ese momento en su pasado. ¿Para qué? Para que cuando justamente llegue una persona que tiene los mismos problemas que él o que ella ha tenido, pueda darles la solución y no toque justamente fibras sensibles en el mismo psicólogo, ¿sí? Eh, es por ello que se busca justamente que todo psicólogo también tenga un psicólogo, ¿sí? No es como que únicamente el paciente va a acudir a un psicólogo y se queda ahí y listo, se acabó. No, es como que un pequeño espiral que va dando vueltas y vueltas. Entonces, llegan pacientes a consultoría de un psicólogo, ese psicólogo los escucha, les brinda la solución más adecuada y al mismo tiempo cuando este psicólogo ve que está llegando a un límite, lo idóneo sería que busque también a otro psicólogo que sea de confianza para él o para ella, con el cual pueda tratar algunos o pueda liberar estas tensiones que ha estado teniendo.
Eso es más que nada lo que se debería o lo que más idóneo que se debería hacer. Bien, muchas gracias por sus recomendaciones, ¿no? Aquí tengo una pregunta que me están haciendo por interno y son más que nada el tema de las mamitas, ¿no? Entonces me comentan y me hacen hincapié en el hecho de en qué momento llevar a evaluación psicológica a sus hijos o cuál es la edad recomendada. No sé si me escuchan. Perfecto, ahora sí. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, muchas gracias por esa pregunta, a la mamita, al papito que hizo esa pregunta, porque es muy, muy, muy sensible este tema. Durante mi experiencia me he topado muchas veces con padres que acuden a consulta muy preocupados porque dicen, he llevado a mi hijo, he llevado a mi hija y me han dicho que tiene Asperger, me han dicho que tiene autismo y no sé qué hacer, estoy muy, 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 muy preocupado, muy preocupada por esto. Y la primera pregunta que hago yo siempre ahí es, ok, ¿y qué edad tiene tu hijo, tu hija? 3 años. Y ahí me quedo en un tema de, ¿cómo? Por favor, o sea, siempre tenemos que saber que para todo tipo de diagnóstico, para todo tipo de problema, existen ciertas directrices, existen ciertos estándares mínimos que se deben de cumplir en una persona para que podamos llegar a este tipo de diagnóstico, ¿sí? Tú no me puedes decir que un niño tiene un diagnóstico de autismo a la edad de 2 años o de 3 años, porque el autismo se diagnostica a partir de los 6 años cuando ya el niño o la persona está comenzando a formar sus vínculos interpersonales, está comenzando a relacionarse con otras personas, que es justamente uno de los pilares para llegar al diagnóstico de autismo. Entonces, si tu diagnóstico de autismo puede ser a partir de los 6 años, ¿cómo puedes llegar a decir, o cómo puede venir una persona a decir que un niño de 3 años tiene un diagnóstico de autismo? Eso es ilógico, ¿sí? Entonces, siempre, siempre, siempre tengamos, obviamente, confianza en nuestros psicólogos, en nuestras psicólogas, pero también en ese pequeño uso de nuestra razón, ¿no? Si es que crees tú, o si te cabe alguna duda de qué es lo que te puede haber llegado a decir tu psicólogo o tu psicóloga, es bueno siempre que tengas una segunda opinión, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento saber que puedo llevar a mi hijo o a mi hija a consultoría psicológica? Si tu hijo o tu hija está teniendo problemas tal vez de berrinches, problemas de casa, problemas, no sé, para interactuar con otras personitas, recién está yendo al nido y tiene, no sé, no está haciendo muchos amigos como tal vez tú querías, dale un tiempo. Existen todas personas desde que somos infantes hasta los más adultos cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones en nuestra vida. Cuando nos enfrentamos a una nueva situación, existe un periodo de adaptación, existe un periodo de aprendizaje, que es más o menos de unos 3 a 6 meses en los cuales la persona ya podría llegar a sentirse cómodo o cómoda en esta nueva situación. Los berrinches también son algo muy, muy típico de los niños que están en crecimiento. La clave para poder llevar a nuestros hijos a consultoría es, si es que esta situación que está pasando, este motivo por el cual lo quiero llevar a consultoría, ya es algo reiterativo. Si es que está pasando ya más de un mes y es algo que está generando conflictos en el desarrollo de mi niño o de mi niña, entonces ahí sí es un buen motivo para poder llevarlos a una consultoría. Mientras tanto, si es que es tal vez un tema transitorio, algo que ha durado unos 2 días, una semana, y ya esto se ha ido bajando esta conducta, se ha ido solucionando el problema, entonces no hay problema, no es necesario llevar y alarmarnos para llevarlos a una consultoría. Bien, muchísimas gracias por absolver esta duda y esta consulta. Quiero hacerle aquí, tengo unas dos, tres preguntas propias y creo que van ligados el tema, ¿no? Primero es el tema de que cada cuánto tiempo se recomienda asistir al psicólogo y cada cuánto tiempo también o pierde ese valor, no sé si ese valor o esa credibilidad o esa constancia, el tema de hacer, por ejemplo, yo me hago una evaluación psicológica el día de hoy y por cuánto tiempo va a ser perenne esa evaluación, o sea, esos resultados. ¿Va a durar un año, va a durar 2 años, va a durar de repente un mes? Quiero saber un poco más o menos en base a esos resultados cuánto tiempo nos pueden durar y qué nos recomienda acerca de asistir a una evaluación psicológica cada cierto tiempo, el tiempo que usted nos puede recomendar, ¿no? El motivo
o bueno, el inicio para poder ir a un psicólogo o a una psicóloga es, si tú crees que lo que te está pasando ya está sobrebordando tus capacidades, estás ya no pudiendo con este problema, ya está traspasando tus posibilidades de solucionarlo, acude, sin dudas, acude, ¿sí? Recordemos que no, al psicólogo no únicamente van personas que tienen depresión, personas que tienen trastornos de ansiedad, trastornos ya diagnosticados. Cualquier cosa que te esté generando problemas en tu día a día, que esté haciéndote sentir un poco mal, cualquier cosa que tengas inconvenientes y frente a los cuales tal vez tú te estás quedando sin recursos para poder solucionarlo, es el perfecto motivo para poder ir a un psicólogo, ¿sí? Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, un informe psicológico se brinda, por ejemplo, ¿no? El día de hoy, y va a tener una validez de unos 3 a 6 meses en cuanto a la información que se está brindando. ¿Por qué? Porque para los psicólogos la personalidad es algo que está en constante cambio, ¿sí? Ahora, no es que ahorita estés o seas de una forma y dentro de 6 meses vas a cambiar radicalmente, no es así. Lo que pasa es que nosotros vivimos nuestro día a día relacionándonos con diferentes personas, teniendo experiencias diferentes en nuestra vida y en nuestro trabajo. Estas cositas van influenciando sobre nuestra personalidad y van haciendo pequeñas modificaciones. En el transcurso del tiempo, a lo largo del tiempo, estas pequeñas modificaciones hacen que nuestra personalidad vaya amoldeándose más a nuestra realidad que estamos enfrentando en el momento. Entonces, es por ello que estos informes solamente tienen una validez de 3 a 6 meses, porque es más o menos ese el tiempo en el que se demora una persona en cambiar ciertas estructuras de su personalidad. Muchas gracias de verdad por su comentario y por las recomendaciones que son de verdad para nosotros muy importantes y para todos los oyentes. 100% presenciales, hay psicólogos que optan todavía por el tema de la virtualidad, hay psicólogos que ya lo hacen de manera presencial. Entonces, ¿para qué tipo de pacientes nos recomienda el tema de la virtualidad y para qué tipos de pacientes de repente la presencialidad? ¿O usted nos recomienda que todo tipo de paciente debe llevar sus terapias, sus consultorías de manera presencial? Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? ¿Me podrían confirmar si me escuchan, por favor? Sí, su micrófono se encuentra apagado, psicólogo. Bien, mientras el psicólogo va arreglando el tema de el audio, quería comentarles que voy a enviarles, todavía hay personas participantes que todavía no han llenado su asistencia. Como les comento una vez más, les agradecería muchísimo que puedan ayudarnos a llenar esta asistencia porque es importante la asistencia de cada uno de ustedes. Y también aprovechar para enviarles el link de la satisfacción, ¿no? Si han quedado, por así decirlo, satisfechos con esta ponencia. Y aquí les estaría enviando el link, que son unas preguntas cortitas que ustedes nos pueden estar respondiendo para así nosotros saber qué cosas mejorar en una próxima ponencia y también tenerlo en la base de datos, sus datos de ustedes y así poder invitarlos a una próxima ponencia, ¿no? Entonces, por aquí les estaré enviando el link de, de satisfacción. Es una encuesta de satisfacción. Mientras vamos aquí, por favor, vamos respondiendo a esa encuesta de satisfacción. Ya, genial, Andrea del Carmen nos dice que ya mandó su asistencia. Perfecto, no hay problema. La recomendación iba para las personas
ya para dar cierre, que se busca con este webinar tocar temas principales y fundamentales que hoy en día son motivos. Bien, está compartiendo ahí pantalla el psicólogo. Sí, y como les comentaba, ¿no? Que son temas importantes para todos nosotros y tienen que ver con la salud psicológica, emocional y mental de la persona, ¿no? Y qué tan importante se ha tomado en estos tiempos. Y de verdad que es bonito que todas las personas hoy en día estén preocupadas por su salud psicológica, por su estabilidad emocional y su bienestar en general, ¿no? Como tal. Entonces, lo que se ha buscado con ellos es resolver algunas dudas, algunas consultas que ustedes tengan, que puedan visitar a un psicólogo, los que ya están visitando a un psicólogo y tienen algún tipo de terapia, algún tipo de tratamiento, que sigan, que continúen, que les va a hacer bien. La información que ustedes le brinden a su psicólogo de cabecera, ustedes van a saber que es netamente confidencial esa información y no se va a divulgar por el psicólogo, así que pueden expresarle cosas muy íntimas, cosas muy privadas, que a veces no nos favorecen para nosotros seguir con nuestra vida diaria, ¿no? Y tratar de crecer en todo el sentido de la palabra. Entonces, qué importante es nosotros soltar esa mochila en esas consultorías, evaluaciones psicológicas que tengamos en estos tratamientos para poder desarrollarnos nosotros como personas, porque si bien no es una carga física, la carga emocional puede ser autodestructiva para nosotros. Entonces, lo que se busca con ello es fomentar que todas las personas en algún momento visitemos a nuestro psicólogo, consigamos un psicólogo que nos agrade muchísimo. El psicólogo Luis Quiñones, quien estaba a cargo de la ponencia, ya nos ha dado algunos alcances, algunos tips, algunas recomendaciones al respecto, ¿no? Que van a ser fundamentales para todos nosotros. Y justamente lo tenemos aquí para que nos dé algunos alcances finales para ya cerrar el webinar del día de hoy. Bien, psicólogo José Luis Quiñones, lo escuchamos. Sí, se escucha perfecto. Ya, genial, listo, muchas gracias. Entonces, un acercamiento final para la pregunta que estaban haciendo al último de en qué momento determinar si una persona puede o no llevar lo que es una terapia, una consejería virtual. Depende mucho del psicólogo y del tipo de tratamiento que quiera abordar. Hay tratamientos que son un poquito más verbales, un poquito más solamente de información, recaudada en la misma entrevista, recaudada con el paciente. Incluso hay muchos tipos de técnicas psicológicas que únicamente necesitan de lo que viene siendo la escucha activa y la afluencia de información que pueda dar el paciente, ¿sí? Sin embargo, si es que el psicólogo ve pertinente que la técnica que vaya a emplear sean, no sé, más visual o tener al paciente de manera directa, entonces es más recomendable hacerlo de manera presencial. Sin embargo, existen muy diversas cantidades de técnicas, de herramientas para poder llevar una terapia, una consultoría de manera virtual sin ningún tipo de inconveniente. Y últimos acercamientos de la ponencia del día de hoy para ya culminar. Darles las gracias a todos los que se han conectado el día de hoy por su atención, por todas las preguntas que nos han compartido. Recordarles que el tratamiento, el espacio de consultoría, el espacio que puedan tener con un psicólogo, siempre va a caer en lo que viene siendo la confidencialidad. No se preocupen por la información que le puedan brindar a su psicólogo, a su psicóloga o a su terapeuta. Esta información es altamente sensible y nosotros lo sabemos. Es por ello que mantenemos y siempre tenemos como objetivo primordial su salubridad, la de nuestros pacientes. A excepción de tal vez algunos casos que ya hemos podido ver el día de hoy, en los que se va a compartir información únicamente y siempre, como les he repetido, para salvaguardar la identidad y la salud de nuestros pacientes. Siempre ese va a ser nuestro fin. Y teniendo ese como fin, vamos a tratar de que ustedes, los pacientes, de que todos nuestros pacientes se sientan lo más pleno, lo más cómodos posibles para que la consultoría y la terapia se lleve de la mejor manera posible. Que tengan una excelente tarde, muchas gracias por su conexión y los dejo con nuestros moderadores. Hasta luego. Muchas gracias a usted, psicólogo José Luis Quiñones García. Muchas gracias de verdad por cada recomendación y por la ponencia del día de hoy que ha sido excelente y fenomenal cada punto que se ha abordado. Y recordarles, ¿no? A todos los participantes, a todos los oyentes el día de hoy, que ya tienen algunos tips, algunas cosas muy claras y
la decisión está totalmente en sus manos. Entonces, lo que ustedes puedan el día de hoy decidir con qué psicólogo me voy, por lo general, y recomendación del psicólogo José Luis Quiñones, quien nos dio la ponencia el día de hoy, también está el hecho de saber que el psicólogo que nosotros vamos a elegir sea especializado en el área que nosotros queremos trabajar, ya sea en el área de parejas, en el área de familia, en el área escolar, para que puedan abordar bien a nuestros hijos, a los pequeños de casita y todo ello, ¿no? Entonces hay que tener en consideración ello. Y ya lo saben, no tengan miedo de asistir a una consultoría psicológica, porque el verdadero psicólogo que tiene bien escritas sus principios y normas éticas profesionales de todo psicólogo, va a hacer bien su trabajo y va a mantener la confidencialidad de la información que ustedes le brinden en las sesiones que vayan a tener. Y los dejamos con una frase final para ya despedirnos, que vendría a ser: todos somos iguales ante el deber moral. Espero se cuiden, les haya gustado y sea valiosa la información que se ha ido brindada el día de hoy. Y muchas gracias a todos. Cuídense hasta una próxima oportunidad. Tengan una buena tarde. Chao, chao.